En esta unidad vamos a ver electroquímica. Electroquímica es la parte de la química que estudia la conversión de energía eléctrica y energía química. Vamos a ver el proceso de electrólisis y pila. Vamos a comenzar con la celda electrolítica. Acá vamos a comenzar con la descripción. La electrólisis es por medio de la energía eléctrica se producen reacciones químicas no espontáneas. Lo que vemos es una celda electrolítica que consta de un solo recipiente llamado celda, donde vemos dos electrodos. Por convención escribimos el ánodo en la parte izquierda y el cátodo en la parte derecha. Se necesita una sustancia que sea buena conductora de la electricidad. Para eso sabemos, por lo que hemos visto hasta ahora, que lo son los compuestos iónicos, que pueden estar fundidos o en solución. En la electrólisis también vemos que están conectados a los electrodos unos alambres que corresponden al circuito externo, y justamente por ser un proceso no espontáneo, consta de una fuente de corriente continua. Ahora vamos a describir en detalle cada uno de estos elementos de la electrólisis. El líquido, como dijimos, a electrolizar tiene que ser un buen conductor de la electricidad. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto iónico fundido y un compuesto iónico en solución? Si nosotros, por ejemplo, hablamos del cloruro de sodio fundido, tenemos los cationes sodio y los aniones cloruro. Pero si consideramos el cloruro de sodio en solución, aparte tenemos que tener en cuenta el equilibrio del agua, que son otros iones que van a aparecer, en este caso, en la electrólisis. Los electrodos son de un material inerte, por ejemplo, acero inoxidable, platino o grafito. Y luego tenemos, como dijimos, el circuito externo, que lo conforman cables conductores y la fuente continua. Esta batería actúa de la siguiente manera. En el ánodo van a descargar electrones los aniones. Dijimos que un anión, ya sabemos, son átomos que tienen electrones de más en su configuración electrónica. Entonces, el anión libera esos átomos, esos electrones en el ánodo, y la batería se encarga de bombear esos electrones hacia el cátodo. Los electrones del cátodo son tomados por los cationes, que ustedes saben, los cationes son átomos que han perdido electrones. Por lo tanto, la batería funciona como una bomba de electrones, los retira del ánodo y los lleva al cátodo. Esto es lo que sucede en una electrólisis, por ejemplo, del cloruro de sodio fundido. El anión cloruro se oxida en el ánodo, oxidación anódica, generando dos electrones que entran en el circuito, los toman en el cátodo los cationes sodio, y se genera la reducción del sodio. En este caso, esta sería la reacción completa. Hay que recordar que siempre la oxidación es en el ánodo y la reducción en el cátodo, las vocales juntas y las consonantes juntas. Ahora estamos viendo otro dispositivo diferente, donde tenemos dos recipientes que llamamos dos celdas, semiceldas, y también tenemos el ánodo, el cátodo. Tenemos un tubo en U que se llama puente salino, y
un circuito externo, pero ya no tenemos una bomba, sino un voltímetro. El voltímetro va a medir la circulación de los electrones. Este dispositivo se llama pila, celda galvánica o voltaica. Se genera energía eléctrica mediante reacciones químicas espontáneas, a diferencia de lo que vimos recién, que la electrólisis genera reacciones químicas no espontáneas, una pila genera reacciones químicas espontáneas. En este caso, como el electrodo es de zinc, el ánodo es de zinc y el otro electrodo cátodo es de cobre, es la pila zinc-cobre que la llamamos pila de Daniell. Vamos a ver qué es lo que sucede en la interfase entre el electrodo y, en este caso, la solución de sulfato de zinc. En esta semicelda tenemos una disolución de sulfato de zinc, un ánodo de zinc y parte del puente salino que tiene tapones, ya vamos a ver, de algodón, que ya vamos a ver cuál es la función. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la interfase entre el electrodo de zinc y la solución de sulfato de zinc? Por un tema de potenciales que vamos a ver más adelante, el átomo de zinc libera 2 electrones, es decir, se oxida, por lo tanto, se convierte en el catión zinc. Esos electrones van hacia el ánodo y son tomados por el cátodo de cobre. Lo que sucede es, en el electrodo de zinc, que el zinc se oxida liberando 2 electrones y pasa a la solución el catión zinc. ¿Qué es lo que sucede en el otro electrodo? Dijimos que vienen los electrones, son tomados por el catión de sulfato de cobre, el catión cobre que se encuentra en la solución de la otra semicelda. En esta semicelda tenemos una disolución de sulfato de cobre. El catión cobre toma los electrones y se pega al electrodo generando un átomo de cobre. La reacción sería la reacción redox. La reacción de reducción sería que el cobre toma los 2 electrones y genera el átomo de cobre. La consecuencia de esto es que el electrodo de zinc se va afinando porque los átomos pasan a la solución, los átomos de zinc, mientras que el electrodo de cobre se engrosa porque los cationes, al tomar los electrones, generan átomos de cobre que se pegan al electrodo. La reacción general sería que el zinc, sumando las 2 semirreacciones, las reacciones de oxidación y la de reducción, las sumamos y nos dan esta reacción general. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el sentido del puente salino? A medida que transcurre la reacción, disminuyen los cationes cobre. ¿Por qué? Porque se unen al electrodo para formar átomos de cobre y engrosar el electrodo. Y simultáneamente aumentan los cationes zinc. ¿Por qué? Porque el átomo de zinc libera sus electrones, se transforma en un catión. Entonces, quiere decir que en esta semicelda, donde está la disolución de sulfato de zinc, hacen falta iones negativos, porque están aumentando los positivos, y para evitar el desbalance eléctrico, el puente salino manda iones negativos, o sea, los aniones cloruros, para compensar el aumento de cargas positivas. Por otro lado, dijimos que disminuyen en la otra semicelda los cationes cobre,
para evitar el desbalance y que haya más cargas negativas, vienen los cationes de la sal que se encuentra en el puente salino para compensar esa disminución. ¿Qué pasa en este caso? El zinc, vamos a describir un poco mejor el puente salino, cuál es su función. El zinc dijimos que se oxida. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver luego que por los potenciales el zinc tiene mayor tendencia a oxidarse y el cobre mayor tendencia a reducirse. Es un agente reductor. ¿A qué átomo va a reducir? Bueno, el cobre se reduce y es un agente oxidante. El cambio de electrones entre oxidante y reductor se produce en un medio homogéneo en este caso. En este caso el zinc libera los electrones, genera cationes zinc, esos electrones son tomados por los cationes cobre y generan el átomo de cobre. Esto sucede por un tema de potenciales. Pero ¿qué pasa? En este caso no hay un aprovechamiento de la energía eléctrica. Por eso el puente salino sirve para evitar, en este caso, el cortocircuito, compensa iones y aparte, en este caso, serviría para unirlo al circuito externo y generar una corriente para ser aprovechada. Una pila de gravedad es una pila que se usó en la antigüedad para los telégrafos. La solución de sulfato de zinc es menos densa que la de sulfato de cobre, por lo tanto, en la parte superior se colocaba la solución de sulfato de zinc con el electrodo correspondiente y debajo la solución de sulfato de cobre con el electrodo de cobre. El problema de estas pilas era que ante una pequeña vibración se mezclaban las capas. Y bueno, es una pila antigua y la ventaja es que se obtienen mayores corrientes eléctricas por su menor resistencia. Vamos a ver los aspectos cuantitativos de la electrólisis. ¿Qué sabemos? Bueno, lo que dijimos hace un rato, que en el ánodo se generan los electrones que pasan al circuito externo y luego por esta batería esos electrones son inducidos a que vayan al cátodo para generar la reducción de los cationes. Los electrones se liberan en el ánodo, pasan al circuito externo y se recapturan en el cátodo. Ya vimos las reacciones y apareció Faraday, que fue un científico que se dedicó a estudiar la corriente eléctrica. Él lo que hizo fue trabajar con el número de Avogadro, consideró un mol de electrones y lo multiplicó por la carga del electrón. Y llegó a esta formulación química, esta formulación matemática, donde un Faraday es igual a 96.500 coulombios por mol. Además, la carga es igual a la intensidad por el tiempo y esto corresponde a la primera ley de Faraday. La carga la medimos en coulombios, la intensidad en amperes y el tiempo en segundos. En cuanto a los aspectos cuantitativos de la pila, consideramos como ejemplo la pila de Daniell. Sabemos que se oxida el zinc y que se reduce el cobre. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué los electrones en este caso abandonan el ánodo de la celda y van hacia el cátodo? Bueno, porque existe una fuerza electromotriz que está dada por características particulares de cada uno de los átomos que intervienen en la pila. Para conocer la FEM de la celda, trabajamos con los potenciales de reducción que están tabulados, donde consideramos que el potencial de la celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Las unidades es en voltios, que es igual a joules sobre coulombio, es decir, la energía potencial necesaria para dar un joule de energía a una carga de un coulombio. Eso es un voltio.
Como dijimos que la pila es un proceso espontáneo, la FEM, o sea, la fuerza electromotriz, siempre tiene que ser positiva. Y la FEM depende del tipo de reacción, de la temperatura y de la concentración de reactivos y productos. También consideramos que las condiciones estándar son 25 grados centígrados, una atmósfera de presión para los gases y la concentración 1 molar para las soluciones. Dijimos que la pila, la FEM, depende de la concentración de los reactivos y productos. Pero Nernst, que fue otro científico, se dedicó a estudiar esta relación y tenemos la ecuación de Nernst, donde considera una corrección según las concentraciones de los productos y los reactivos. Si la concentración de productos y de reactivos es 1 molar, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, en ese caso, la FEM de la pila coincide con la FEM estándar. Pero a medida que aumenta la concentración de los productos, empieza a ser más grande este término y la FEM va decayendo, que es justamente lo que pasa en el tiempo. A medida que pasa el tiempo, ustedes saben que las pilas se van agotando. Y bueno, por supuesto que este agotamiento depende de la concentración inicial de reactivos y productos. Bueno, dijimos que hay una tabla de potenciales, que la llamamos, en este caso nosotros vamos a trabajar con los potenciales estándar de reducción, que por convención corresponde a la reducción del cátodo. Se tomó como una base cero la reducción del protón para generar hidrógeno y en ese caso el potencial es cero. Todas las sustancias que están por arriba del hidrógeno tienen un mayor potencial de reducción. Por lo tanto, cualquiera de estas sustancias se van a reducir y el hidrógeno se va a oxidar. Por lo tanto, el hidrógeno, con todas estas sustancias de arriba, se oxida, el protón se oxida en el ánodo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si enfrentamos el hidrógeno con la plata? Lo que va a suceder es que la plata se va a reducir y el hidrógeno la plata se va a reducir y el hidrógeno se va a oxidar a protón. ¿Qué pasa con las sustancias que están por debajo? En este caso, el hidrógeno, el protón, se reduce a hidrógeno en el cátodo. Porque fíjense que los potenciales son todos negativos, por lo tanto, el protón tiene mayor tendencia a reducirse y las sustancias que están por debajo tienen mayor tendencia a oxidarse. ¿Qué pasa si enfrentamos el zinc con un protón? Bueno, el protón se va a reducir a hidrógeno y el zinc se va a oxidar a catión zinc. Esto ustedes lo vieron cuando vimos volumen molar, donde hacíamos generar hidrógeno reaccionando zinc metálico con ácido clorhídrico. Y esto es lo que en algunos libros aparece como la regla de las diagonales, que si ustedes tienen átomos o especies que están en diagonal en la tabla, el proceso se va a dar de manera espontánea. Bueno, se toma como referencia, dijimos, la media celda de protón que se reduce a hidrógeno y el potencial vale cero. Es decir, que en este caso, esto sería un electrodo estándar de hidrógeno, donde el hidrógeno tiene estas dos funciones. El hidrógeno puede pasar a protón, en ese caso se está oxidando en el ánodo. Y también el protón se puede reducir en el cátodo y se genera hidrógeno. Acá tenemos dos ejemplos donde se enfrenta al electrodo de hidrógeno con un electrodo de zinc. En este caso, el electrodo estándar de hidrógeno actúa como cátodo. Y en otro caso,
Cuando lo enfrentamos con el cobre, de acuerdo a los potenciales, el electrodo estándar de hidrógeno está actuando como ánodo. Eso se relaciona con los potenciales de cada uno de los átomos. En este caso, la Fem es positiva, el electrodo es el electrodo del cátodo, que en este caso es 0, menos el potencial del electrodo ánodo, que es 0,76, y en el caso del cobre, el potencial, si nos fijamos en la tabla de potenciales, el potencial es 0,34 menos el potencial del ánodo, que es 0. Ahora vamos a hacer un resumen de los procesos electroquímicos y de las aplicaciones industriales. La electroquímica se aplica a la síntesis de productos farmacéuticos, a la nanotecnología, al tratamiento de los residuos, a la recuperación de metales pesados contaminantes, ya sea del agua o de algún otro efluente, y deposiciones metálicas. Vamos a ver las aplicaciones comerciales de la electrólisis. Comenzamos con la celda Down, donde se obtiene sodio y cloro a partir del cloruro de sodio fundido. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta las características de las sustancias que se va a electrolizar, porque dijimos que no es lo mismo electrolizar una sustancia fundida que una sustancia en solución. En este caso estamos viendo la celda Down, que tiene una característica particular, que es circular, ya la vamos a ver mejor en otra imagen. Posee un ánodo central de grafito, donde el anión cloruro, dijimos que estamos trabajando con cloruro de sodio fundido, se va a transformar en cloro, se va a oxidar. Entonces el cloro se va por una campana y es recogido en la parte externa. Hay, otra parte donde se inserta el electrolito fundido, que es el cloruro de sodio líquido. Y hay un cátodo circular, que es de hierro, donde los cationes sodio se transforman en sodio líquido, en el metal sodio. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es la redox, donde el potencial del cloro es 1,36 voltios y el del sodio menos 2,71. Si sumamos las dos ecuaciones redox, vemos que el potencial de la celda es negativo, justamente porque no es un proceso espontáneo. ¿Cuáles son las características de esta celda Down? Se debe aplicar un potencial mayor a 4,07 voltios para que justamente se genere y asegurarnos que se da la electrólisis. Se aplica un voltaje de 8 en condiciones estándar. Como se trabaja a 800 grados centígrados, hay que tener en cuenta que el cloruro de sodio fundido es un compuesto iónico, su temperatura de fusión es muy alta. Para eso se agrega un cloruro de calcio que ayuda a disminuir unos grados esa temperatura de fusión. También hay que tener en cuenta que espontáneamente el sodio y el cloro se unen, por lo tanto, esta celda consta de una malla de hierro que impide el contacto entre el producto de esta electrólisis, que es el sodio y el cloro, si no se volvería a formar el cloruro de sodio. Bueno, esta es una imagen un poco más real de la celda, donde ustedes pueden ver el cátodo de manera circular y la parte interna del ánodo, donde se obtiene el gas cloro y en este circuito externo aparece el sodio ya reducido. Bueno, y ahora vamos a ver la obtención de soda cáustica, que es hidróxido de sodio, a partir de una solución de cloruro de sodio, ya no es a partir del cloruro de sodio fundido. Entonces, ¿qué tenemos acá? La solución de cloruro de sodio, que es de salmuera, se introduce
en la cuba electrolítica hay una malla semipermeable, una membrana, y los dos electrodos que son de grafito. En este caso, el cloruro se va a oxidar en el ánodo. Fíjense que el ánodo tiene un signo positivo, a diferencia de la pila, donde el ánodo es negativo, y se genera cloro. Por otro lado, tenemos el catión sodio, que atraviesa la membrana, pero ¿qué pasa en este caso? Acá tenemos dos cationes que se pueden reducir. Tenemos el sodio, que se podría reducir a sodio, el catión sodio que se reduce a sodio metálico, y el protón que se reduce a hidrógeno. Pero por un tema de potenciales, el sodio, como tiene un potencial mucho más bajo, o sea, tiene mayor tendencia a reducirse el protón, el que se reduce es el protón y por eso se genera hidrógeno. El agua, el protón del agua genera hidrógeno y queda un oxidrilo como producto de esa reducción. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque dijimos que era la obtención de hidróxido de sodio. En este caso vamos a ver, bueno, estas son las reacciones, el cloruro se transforma en cloro y el agua se transforma en hidrógeno. El potencial, acá se ve que hay una diferencia de 0,5 voltios más de lo que en realidad indica el electrodo. A esto lo llamamos sobrevoltaje, que es la diferencia entre el potencial del electrodo y el voltaje real necesario para generar la electrólisis. Y volviendo acá a la celda, lo que vemos es que ese sodio que no alcanzó a reducirse se une con el oxidrilo que aparece luego de la reducción del protón y es lo que genera el producto para el cual se hizo la electrólisis, que es la salmuera o el hidróxido de que es el hidróxido de sodio. Otro proceso industrial es la obtención de aluminio en un proceso que se llama proceso Holt. Acá es una cuba electrolítica más simple y la redox es también más simple. En este caso, la fuente de aluminio es la bauxita o óxido de aluminio hidratado con 2 moléculas de agua. En realidad hay otros minerales que aportan aluminio, pero el que es más fácil obtenerlo a partir de la bauxita. Se le agrega criolita para disminuir la temperatura de fusión y las dos sustancias que se ponen en juego para que se realice la redox es el oxígeno del óxido de aluminio y el aluminio. El oxígeno se va a oxidar, el anión oxígeno se va a oxidar a oxígeno, va a liberar sus electrones y los va a tomar en el cátodo, que fíjense la ubicación especial que tiene el cátodo pegado a la cuba electrolítica. Ahí el aluminio se va a reducir el catión aluminio se va a reducir a aluminio. Hay que tener en cuenta que es muy importante la electrólisis de las sustancias fundidas, como en general son compuestos iónicos porque son buenos conductores y los compuestos iónicos tienen alta temperatura de fusión que muchas veces se agregan sustancias para modificarle sus propiedades. Bueno, y esta es una redox como la que ustedes ya saben hacer, el aluminio se reduce y el oxígeno se oxida y la reacción general es la que vemos ahí. Otro uso industrial de la electrólisis es la purificación o el electrorefinado del cobre. Se genera una cuba electrolítica donde el ánodo es de cobre impuro, que es el cobre que se quiere purificar,
y el cátodo se le pone una lámina de aluminio puro. Esta celda se realiza en serie, por eso la pusimos acá de manera simple. El panel de cobre impuro viene de un paso previo de obtención de cobre por pirometalurgia. Cuando se obtiene cobre, en general, no es un cobre puro como el que se necesita para el cableado de la red eléctrica, que tiene que tener una pureza muy alta. Por lo tanto, hay que hacerle una purificación a ese cobre cuando se obtiene por este método. El cobre viene contaminado con impurezas, por ejemplo, el hierro, el zinc, el oro, la plata y el platino. Lo que se hace es, en un primer paso, oxidar al cobre. Como el cobre tiene un potencial que para oxidarlo hace que también se oxiden el hierro y el zinc, también se van a oxidar y van a pasar a la solución estos tres cationes. Y los que no van a pasar a la solución porque van a permanecer reducidos por sus potenciales son el oro, la plata y el platino, generando barro anódico. Estos cationes que quedan en solución, a nosotros nos interesa el cobre, luego van a ser reducidos y se van a fijar a una lámina de cobre puro que constituye el cátodo. Pero por un tema de potenciales, el único que se va a reducir es el cobre. El zinc y el hierro van a quedar en solución. Y de esa manera se obtiene la purificación del cobre. Acá les hemos puesto los potenciales para que ustedes luego analicen por qué la plata, el oro y el platino como tienen potenciales muy altos de reducción, van a permanecer reducidos, mientras que el cobre y los otros elementos van a pasar al estado de catión. Entonces, en esta redox lo que estamos viendo es que tanto el cobre se oxida y se reduce al mismo tiempo. Entonces ustedes pensarían que el voltaje es cero. Bueno, esta electrólisis se realiza a muy bajo voltaje. Se disuelve el metal impuro del ánodo, este que está acá, y se transfiere cobre puro del ánodo al cátodo con un 99,95% luego de 4 semanas. Eso hace que se pueda usar el cobre para los fines que se usan en la industria. El hierro, el catión hierro y el zinc no se reducen en el cátodo. Bueno, esto es un ejemplo de los cátodos, que son las láminas que se extraen y luego se usan en la industria. Ustedes saben que Chile es un país, el mayor productor, uno de los más grandes productores de cobre. Bueno, y la galvanoplastía es otro uso industrial. ¿Qué es galvanoplastía? Es el revestimiento de un metal con una capa de otro. Por ejemplo, cromados, niquelados, dorados, aluminizados, y el galvanizado, que es cubrir algo con cobre o con zinc. Y acá vemos un esquema, por ejemplo, se va a querer recubrir con un metal, en este caso una cuchara que actúa como cátodo. El electrodo es el que va a aportar el metal que va a galvanizar. Entonces el cobre se oxida, pasa a la solución y luego se reduce a cobre cero y va a cubrir la sustancia que existe en el elemento que existe en el cátodo. Esta es la redox, es igual que el electrorefinado que vimos recién. Y otra aplicación que tiene esta galvanoplastía, que fue una de las primeras, fue para la electrotipia, que es para hacer planchas o moldes para imprimir por procedimientos electroquímicos que se usó en la antigüedad. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de celdas o pilas comerciales, la pila seca o la de Leclanché, que es la que nosotros
tenemos más vista. La ventaja de estas pilas es que generan corriente grande en poco tiempo, pero el problema es que son desechables. La pila de Leclanché la usamos en linternas, radios, por ejemplo. Tiene un ánodo, que es una capa envolvente, que es de zinc. El cátodo se encuentra en la zona central, que es una barra de grafito que pasa por el centro. Y entre medio del cátodo y del ánodo se encuentran sustancias como el óxido de manganeso, grafito en polvo y una pasta de cloruro de amonio y cloruro de zinc. Esta obviamente no posee puente salino y en las pilas alcalinas la diferencia es que este cloruro de amonio se reemplaza por hidróxido de sodio, pero eso las hace un poco más costosas. ¿Y cuál es la redox en esta pila? Acuérdense que las redox en las pilas son procesos espontáneos. El zinc se oxida a catión zinc, que es la capa envolvente de zinc, que es el ánodo, mientras que el óxido de manganeso es el que se va a reducir. Acá el dióxido de manganeso, el manganeso está actuando con número de oxidación más 4 y se reduce a más 3. Entonces, entre esas dos sustancias se produce la redox. Mientras que la pila de mercurio es un tipo de pila diferente, se usa en los relojes, calculadoras y audífonos, son pilas muy pequeñas. Está hecha de reactivos sólidos, ambas tienen reactivos sólidos, por eso no se usa el puente salino, pero el problema es que es contaminante porque se genera un metal pesado como es el mercurio. En este caso utiliza zinc, que está en el ánodo, que se oxida a óxido de zinc, es la terminal negativa de la pila, mientras que el óxido de mercurio, que está en el interior de la pila, se reduce porque acá el oxígeno, el mercurio está actuando con número de oxidación más 2 y se reduce a mercurio sólido metálico, que es la terminal positiva. Y este mercurio es el metal pesado contaminante. Bueno, ¿qué decimos de las baterías de acumuladores de plomo? Que son las baterías, por ejemplo, del auto. Tienen un electrolito, que es el ácido sulfúrico. El ánodo tiene una rejilla de plomo que está rellena de plomo esponjoso, mientras que el cátodo tiene una rejilla de plomo, pero está rellena de óxido de plomo. Cuando empieza a actuar la batería, se descarga y las reacciones que se dan son las siguientes. El plomo del ánodo se oxida, porque acá el plomo está con número de oxidación 0. Pasa a formar sulfato de plomo, se oxida en el ánodo, libera 2 electrones y el óxido de plomo, que se encuentra en el cátodo, toma esos 2 electrones y se transforma en sulfato de plomo. Acá el plomo está actuando con número de oxidación más 4 y se reduce a número de oxidación más 2. Fíjense que acá esto es el compuesto que se reduce y el plomo es el compuesto que se oxida. Se puede, como ustedes saben, se pueden recargar las baterías. Para eso, con una fuente externa, se invierte el proceso de la descarga, que sería la reacción inversa, que está indicado acá. Bueno, y como la energía que se obtiene por una única pila es de 2 voltios, se las pone en serie de esta manera, conectando ánodo, cátodo, para tener un voltaje mayor de 6 voltios. Bueno, seguimos estudiando química y hasta el próximo video.